Bienvenidos a mi canal. Si te gusta la historia ven con un like y una suscripción. Me ayuda mucho, disfruta viéndola. El sol ascendió por encima de la jungla, empapando el mundo en una luz dorada y cálida que disipaba los últimos fantasmas de la batalla. El aire olía a humo, a sangre, a tierra mojada, pero también a algo nuevo, algo que vibraba en los corazones de todos: victoria. La tribu de Saelia se reunió en torno a la gran hoguera, el símbolo de su fuerza inquebrantable. Mujeres cubiertas de barro y heridas sonreían con orgullo, algunas abrazándose, otras alzando los brazos al cielo en un grito triunfal. León estaba allí, de pie entre ellas, su pecho desnudo marcado por cicatrices recientes, su lanza firmemente asida en la mano. Pero sus ojos no buscaban a nadie más que a ella. Saelia caminaba hacia él, su silueta recortándose contra las llamas. No llevaba su armadura de batalla, solo un simple manto de pieles que dejaba ver su piel dorada, salpicada de sangre seca. En su frente llevaba una corona de huesos trenzados y plumas rojas, la señal de quien manda, de quien había vencido. Cuando estuvo frente a él, el campamento entero enmudeció. León la miró directamente a los ojos, sin temor, sin reservas. Ella alzó la mano y, con un gesto solemne, tocó su pecho sobre la vieja herida marcada durante el ritual de aceptación. Durante un instante, solo existieron ellos dos. Saelia habló con voz clara, fuerte como el trueno que rasga el cielo antes de la tormenta. Hoy proclamo ante toda la tribu que León Ávila ya no es un forastero. No es prisionero. No es esclavo. Es uno de nosotros. Uno de sangre. Uno de fuego. El rugido de la tribu fue tan feroz que hizo vibrar el suelo bajo sus pies. León sintió como si todo el universo temblara con aquella declaración. Saelia no había terminado. Ella bajó la corona de fuego que llevaba y, con cuidado, la colocó sobre la cabeza de León. El forastero se convirtió en rey. Un nuevo grito estalló, un clamor salvaje de celebración, de respeto, de amor. Pero antes de que pudiera siquiera respirar, Saelia lo tomó por la nuca y lo atrajo hacia ella en un beso que incendió todo su ser. No había ternura en ese gesto. Era posesión. Era entrega. Era la promesa de una vida compartida bajo el mismo sol, entre la misma sangre y tierra. León correspondió con todo lo que tenía, sellando su destino en los labios de la mujer que lo había reclamado. Cuando se separaron, apenas por un instante, Saelia le rozó la frente con la suya, respirando su aliento, compartiendo su fuerza. «Somos uno ahora, humano», susurró solo para él. «Mi vida, mi guerra, mi amor». Las demás mujeres se acercaron, rodeándolos. Yarra, Mareva y muchas otras sonreían, algunas riendo con esa alegría cruda y honesta que solo se conoce después de sobrevivir juntos. Yarra fue la primera en golpear su lanza contra el suelo en señal de respeto, seguida por Mareva y luego todas las demás, hasta que el sonido de decenas de lanzas y gritos de victoria se elevó como un himno hacia el cielo abierto. León levantó su lanza también, y por primera vez no se sintió un extraño en ese mundo brutal. Era su hogar ahora. Saelia era su hogar. Más tarde, mientras la tribu celebraba bajo la luz de las lunas gemelas, León y Saelia se alejaron, caminando entre los árboles hasta llegar a un claro iluminado solo por las estrellas. Allí, en el corazón salvaje de la jungla, sin testigos ni juicios, Saelia se despojó de todo símbolo de guerra y se mostró ante él como mujer, no como líder, no como guerrera. Y León la tomó en sus brazos, no como un conquistador, sino como un igual, como un amante que encontraba en ella su fuerza, su paz, su eternidad. Esa noche, bajo las estrellas eternas, León y Saelia sellaron no solo su destino, sino el futuro de un pueblo nacido del fuego, del amor y de la sangre compartida. Y así, en el lugar más inhóspito del universo, floreció un amor más fuerte que cualquier batalla, más indomable que la misma jungla. Un amor que ni el tiempo ni la guerra podrían quebrar jamás. El calor del desierto envolvía sus cuerpos mientras Liria lo arrastraba entre las sombras de unas formaciones rocosas, moviéndose con una urgencia casi animal. Sergio apenas podía seguirla, aturdido aún por lo que acababa de suceder. Cada paso que daba sentía que entraba más y más en un mundo que no comprendía, pero del cual ya no podía escapar. Cuando llegaron a un pequeño refugio natural entre las piedras, Liria se giró de golpe, sus ojos centelleando como si toda la furia de un universo contenido luchara por salir de su interior.
Sus manos temblaban mientras extraía de su cinturón una pequeña daga de filo curvado, cubierta de símbolos que parecían moverse bajo la luz. «Quédate quieto», ordenó ella con una voz que no aceptaba réplica. Antes de que Sergio pudiera reaccionar, Lyria trazó una línea rápida en su propia palma, dejando que una gota de sangre, de un tono inusualmente dorado, cayera sobre la arena. Luego, con movimientos expertos, dibujó con su sangre una serie de símbolos alrededor de ellos. Cada trazo parecía vibrar en el aire, como si la mismísima realidad retrocediera ante la fuerza de aquel rito. Ella se acercó entonces a Sergio, sin pedir permiso, deslizó la hoja fría sobre su muñeca, apenas una caricia, suficiente para hacer brotar una gota de sangre humana que se unió al polvo dorado que Lyria había esparcido. Sergio sintió un escalofrío recorrerle la columna vertebral. No era miedo, no del tipo que alguna vez había experimentado. Era otra cosa. Una sensación profunda de que algo sagrado, algo irrevocable, estaba teniendo lugar. Los ojos de Lyria, normalmente duros y vigilantes, brillaban ahora con una tristeza insondable. «Escúchame», dijo ella en voz baja, colocando su frente contra la de él. «En mi cultura, si un forastero ve a una guardiana sin su velo, la unión es inevitable. No es solo tradición. Es ley de sangre. Si no sellamos el lazo, seremos perseguidos, juzgados y ejecutados por traición a los antiguos pactos». Sergio respiró hondo, sintiendo su aliento mezclarse con el de ella. La cercanía era embriagadora, un vértigo dulce del que no quería escapar. No sabía qué era esta mujer para él. No sabía si era amor, destino o simple locura. Solo sabía que no podía dejarla sola frente a esa condena. «¿Qué tengo que hacer?», preguntó él, su voz ronca por la mezcla de adrenalina y emoción. Lyria sonrió levemente, una sonrisa cargada de melancolía. «Solo acepta», añadió, su voz temblando como una melodía perdida. Tomó la mano herida de Sergio entre las suyas, entrelazando sus dedos. Las marcas de sangre en la arena comenzaron a brillar intensamente, envolviéndolos en un círculo de luz dorada que ascendía en espirales alrededor de ellos. El corazón de Sergio latía con tanta fuerza que pensó que se le rompería el pecho. Y en medio de aquella tormenta silenciosa, comprendió. Ya no había vuelta atrás. No importaba si había sido el azar o el destino quien los había reunido. Ahora, sus vidas estaban entrelazadas de una forma más profunda de lo que jamás hubiera imaginado. Lyria levantó su rostro y sus labios rozaron los suyos, no en un beso consumado, sino en un juramento sellado por algo que iba más allá de palabras o deseos. El lazo fue creado. Y el universo entero pareció contener la respiración por un instante, como si supiera que dos almas, separadas por mundos y siglos, acababan de unirse en una sola. La unión se había sellado, pero con ella no vino la paz, sino el sonido inconfundible de cazadores descendiendo del cielo. Los motores de las naves rasgaban el aire con rugidos metálicos, y en el horizonte, columnas de polvo anunciaban que la persecución había comenzado. Lyria se apartó de Sergio con una expresión feroz, sus ojos violetas chispeando bajo la creciente oscuridad. «No podemos quedarnos aquí», susurró apenas, su voz cortante y decidida. «Si nos encuentran, no nos darán oportunidad de explicarlo. Para ellos ya somos culpables». Sergio asintió sin pensarlo. Todavía sentía el calor de la ceremonia grabado en su piel, pero ahora cada fibra de su ser sabía que el peligro era real, tangible, acechándolos como un depredador silencioso. Se internaron entre las formaciones rocosas, corriendo por senderos ocultos que solo Lyria parecía conocer. La arena silbaba en el viento, levantándose en espirales alrededor de sus cuerpos. Por encima de ellos, 3 lunas rojizas comenzaron a ascender lentamente, tiñendo el paisaje de un carmesí ominoso. La respiración de Sergio se hacía pesada, pero Lyria no disminuía el paso. De vez en cuando, se giraba para asegurarse de que la seguía, sus ojos buscando los suyos como si en cada mirada renovaran el pacto que los mantenía unidos. Los sonidos de los perseguidores se acercaban. Voces filtradas por sistemas de comunicación, órdenes frías y calculadas que no dejaban espacio a la compasión. Allí gritaron detrás de ellos. «No pueden estar lejos». Lyria tiró de su brazo y se deslizaron entre 2 rocas gigantescas, entrando en una grieta apenas lo suficientemente amplia para ambos. Sergio se dejó llevar,
el roce de su cuerpo contra el de ella provocándole un estremecimiento que no tenía nada que ver con el miedo. Dentro de la grieta, apenas había espacio para respirar. Lyria estaba tan cerca que podía sentir su pecho subir y bajar rápidamente contra el suyo. Sus rostros quedaron a una distancia ínfima, sus bocas casi tocándose. La tensión era abrumadora, un fuego latente que amenazaba con consumirlos en cualquier momento. Lyria posó su mano en la mejilla de Sergio, con una caricia temblorosa. Su voz, cuando habló, fue apenas un suspiro. ¿Te arrepientes? La pregunta quedó suspendida entre ellos, cargada de una desesperación que cortaba la respiración. Sergio sintió que su corazón latía al mismo ritmo que el de ella, rápido, salvaje, vivo. Jamás respondió en voz baja, sus palabras vibrando en el escaso espacio entre sus labios. Por un instante, el universo entero pareció inclinarse hacia ese momento. Sus bocas se rozaron levemente, no en un beso pleno, sino en una promesa apenas nacida, interrumpida por el sonido brutal de un disparo rebotando en la roca cercana. Lyria se separó de golpe, su expresión endureciéndose. Tomó la mano de Sergio con fuerza renovada y lo arrastró fuera de la grieta justo cuando una patrulla pasaba rozando su escondite. Corrieron de nuevo, los corazones golpeándoles en el pecho, las lunas rojas brillando como testigos silenciosos de su fuga desesperada. A lo lejos, un viejo campamento abandonado surgía como una mancha oscura contra la arena iluminada. Lyria señaló hacia él sin detenerse. «Allí podremos resistir un poco más», gritó, su voz luchando contra el viento. Sergio no dudó. No porque creyera que sobrevivirían, sino porque ahora, después de ese juramento sellado en sangre y aliento compartido, no concebía un futuro que no la incluyera a ella. Y mientras las lunas ardían sobre sus cabezas y los enemigos cerraban el cerco, supo que pelearía hasta el último latido de su corazón si eso significaba proteger a Lyria. Aunque el universo entero se pusiera en su contra. El refugio era poco más que un grupo de ruinas medio enterradas en la arena, escombros olvidados de una civilización que había desaparecido hacía siglos. Techos colapsados, muros agrietados y fragmentos de estatuas rotas formaban un laberinto de sombras donde el viento ululaba como un lamento antiguo. Lyria se deslizó dentro primero, sus sentidos aguzados, sus movimientos silenciosos como los de una bestia cazadora. Sergio la siguió de cerca, sus pasos cada vez más seguros pese a la fatiga y el dolor que comenzaban a apoderarse de su cuerpo. Encontraron refugio en una estancia parcialmente derruida, protegida de la vista por bloques de piedra caídos. Desde allí podían ver las patrullas moviéndose como depredadores hambrientos, peinando las dunas con luces cegadoras y rifles cargados. Lyria se dejó caer contra la pared, su pecho agitado, su cabello plateado pegado a su frente sudorosa. Sergio se dejó caer a su lado, sus músculos tensos y su corazón golpeando contra las costillas como un tambor de guerra. Durante largos minutos no hablaron. Solo el sonido de sus respiraciones llenaba el espacio entre ellos. Entonces Lyria rompió el silencio. «¿Sabes en qué te has metido?», preguntó, su voz apenas un hilo de aire, cargada de una mezcla extraña de tristeza y ternura. Sergio la miró, permitiéndose por primera vez observarla sin miedo. La línea de su mandíbula firme, los pequeños cortes en su piel, la luz indómita en sus ojos que ni el agotamiento había logrado apagar. Era hermosa, sí, pero era más que eso. Era fuerza. Era vida desbordando en un mundo moribundo. «No lo sé», dijo él sinceramente. «Pero sé que no te dejaré sola». Una chispa cruzó la mirada de Lyria, algo que parecía una lágrima contenida, un muro que se agrietaba en silencio. «Tú y yo estamos marcados», susurró ella, acercándose sin pensar, como si sus cuerpos ya no pudieran soportar la distancia que los separaba. «Tu sangre y la mía están unidas ahora. Somos uno solo ante la ley de los ancestros. Si uno de nosotros cae, el otro también». Sergio levantó una mano y le acarició la mejilla con una ternura que hizo que Lyria cerrara los ojos, rindiéndose a ese toque como si hubiera esperado toda su vida por él. «No pienso caer», dijo él en voz baja, tan cerca que su aliento acariciaba sus labios. «Y tú tampoco». El contacto de sus cuerpos se volvió inevitable. No fue un beso robado ni apresurado, sino un choque lento y dulce de dos almas heridas buscando refugio. Los labios de Lyria temblaron bajo los de Sergio, un temblor que se convirtió en suspiro cuando sus brazos la envolvieron,
protegiéndola de todo lo que el universo podía arrojarles. No había palabras, no había promesas en voz alta. Solo la certeza muda de que, en medio del caos, habían encontrado algo más poderoso que cualquier pacto de sangre. La noche avanzó y el peligro se mantuvo latente, pero dentro de ese pequeño santuario roto, solo existía el calor de sus cuerpos entrelazados, el consuelo de sus latidos compartidos, el anhelo feroz de sobrevivir, no por obligación, sino por amor. Y mientras el viento aullaba entre las ruinas como un lamento de antiguos dioses olvidados, Sergio y Liria sellaban su unión en silencios y caricias, preparándose para enfrentar un amanecer que traería no solo nuevos peligros, sino también la necesidad de luchar con todo lo que eran. Por su amor. Por su derecho a existir juntos. Contra todo y contra todos. El primer disparo quebró el frágil amanecer como un trueno en mitad del silencio. Sergio apenas tuvo tiempo de empujar a Liria contra la pared de piedra antes de que una ráfaga de energía arrasara el lugar donde, segundos antes, habían estado abrazados. «Han encontrado nuestro rastro», murmuró Liria, desenfundando un pequeño cuchillo de hoja negra que llevaba atado al muslo. Su voz, antes suave, se endureció como acero al rojo vivo. Sergio asintió, sus sentidos agudizados por la adrenalina. No había tiempo para huir. No esta vez. Las patrullas los habían rodeado. Podía sentir el retumbar de los pasos acercándose, podía oler el polvo quemado en el aire, la inevitable llegada de la muerte. Se agachó entre los escombros, sus dedos buscando a tientas algo, cualquier cosa que pudiera servir como arma. Finalmente encontró una lanza rota, vieja y oxidada, olvidada por alguna guerra que ya no importaba. No era perfecta, pero serviría. Se giró hacia Liria. Ella ya estaba lista, su figura envuelta en la luz tenue de las lunas menguantes, su mirada fija en la entrada derrumbada del refugio. No necesitaban palabras. Sabían que esta sería su batalla. Quizás su última. Un grito de guerra rasgó el aire y los primeros enemigos se lanzaron contra ellos. Liria se movió como un relámpago, su cuchillo danzando con precisión mortal. Cada movimiento suyo era una obra de arte brutal, una fusión de furia y gracia. Sergio, con su lanza improvisada, se mantuvo a su lado, golpeando, esquivando, protegiéndola con un instinto que nacía de algo más profundo que la mera supervivencia. Uno de los soldados intentó dispararle a Liria por la espalda. Sergio, viendo el peligro, lanzó su cuerpo contra el de ella, bloqueando el ataque con su propio brazo. Un dolor agudo lo atravesó, pero no se detuvo. No podía detenerse. Gritó de rabia, no de dolor, y arremetió contra el atacante con una fuerza que no sabía que poseía, derribándolo de un solo golpe. Liria lo vio sangrando y un destello de pánico cruzó sus ojos, pero Sergio sonrió, esa sonrisa terca que parecía desafiar al mismo universo. «Estoy bien», gritó mientras paraba otro golpe con la lanza. «Pelea, Liria. Pelea por nosotros». Ella no necesitaba más. Un rugido escapó de su garganta, un sonido primitivo, visceral. A su alrededor, el aire pareció vibrar con la intensidad de su poder oculto. Sergio apenas pudo comprenderlo, pero lo sintió en cada fibra de su ser. Liria liberó una onda de energía pura, una explosión de luz violeta que derribó a varios enemigos al instante. Los soldados retrocedieron, atónitos ante esa demostración de fuerza. Nadie les había advertido que la guardiana no estaba sola. Nadie les había dicho que ahora luchaba por algo más que su vida. Luchaba por amor. La batalla se volvió caótica. Disparos cruzaban el aire, piedras volaban, gritos de agonía se perdían en la ventisca creciente. Sergio y Liria luchaban espalda contra espalda, como si hubieran entrenado toda su vida juntos. Cada uno cubría las debilidades del otro. Cada uno se convertía en la fuerza del otro. El capitán enemigo apareció, alto y envuelto en una armadura negra que reflejaba la luz de las lunas. Su mirada fría se fijó en ellos y levantó un arma ceremonial, una espada de energía capaz de partir piedra como mantequilla. «Entreguen a la traidora y al humano», ordenó, su voz amplificada por su casco. «Si lo hacen, quizás les concedamos una muerte rápida». Liria se adelantó, sus ojos llameando con furia. «Tendrán que arrancarnos esta vida con sus propias manos», escupió. Sergio se adelantó junto a ella, sujetando la lanza oxidada con ambas manos, su brazo herido temblando pero firme. «Ven por nosotros», dijo,
su voz vibrando con la promesa silenciosa de que jamás se rendiría. El capitán rió, una risa cruel y desprovista de humanidad, y cargó contra ellos. Lyria se lanzó primero, un destello de plata y violeta que dejó una estela de luz a su paso. Sergio la siguió, el corazón palpitando con una fuerza que eclipsaba el dolor y el miedo. El choque fue brutal. El capitán era fuerte, implacable, entrenado para matar sin dudar. Pero Lyria y Sergio no peleaban solo con sus cuerpos. Peleaban con sus almas, con la furia desesperada de quienes no tenían nada que perder y todo por lo que luchar. La lanza de Sergio se partió bajo el golpe de la espada enemiga, lanzándolo de espaldas contra una columna rota. Lyria gritó su nombre, su furia redoblándose, pero el capitán era rápido. Demasiado rápido. En el último instante, cuando la hoja descendía sobre Lyria, Sergio se lanzó desde el suelo, atrapando la espada con sus propias manos desnudas, deteniéndola por pura voluntad. El dolor fue insoportable, pero no soltó. «Grita todo lo que quieras, humano», gruñó el capitán. «De nada servirá». Sergio apretó la mandíbula, su sangre resbalando por la hoja, y miró al enemigo a los ojos. «No voy a soltarla», dijo. Y en ese momento, Lyria aprovechó su distracción. Con un giro ágil, hundió su cuchillo en la rendija de la armadura enemiga, justo bajo el brazo, perforando el corazón del capitán. El cuerpo cayó pesadamente a sus pies. Durante un largo segundo, no hubo sonido alguno. Solo los latidos salvajes de dos corazones que se negaban a rendirse. Sergio cayó de rodillas, exhausto, su visión borrosa. Lyria se arrodilló frente a él, sus manos buscando las suyas, sus lágrimas mezclándose con el polvo y la sangre. «Has peleado por mí», susurró. «Has sangrado por nosotros». Sergio sonrió débilmente, sus dedos enredándose en los suyos. Y volvería a hacerlo. Una y otra vez. Ella lo besó entonces, sin reservas, sin miedo, con la pasión desesperada de quienes saben que cada segundo es un regalo arrancado a la muerte. Y así, entre ruinas y sangre, bajo un cielo desgarrado, sellaron de nuevo su promesa. Hasta el final. La tormenta llegó con el amanecer. Primero fue un rumor en el horizonte, una vibración apenas perceptible bajo la arena ensangrentada. Luego, nubes negras comenzaron a formarse, desgarradas por relámpagos dorados que iluminaban el paisaje como cicatrices de fuego. Lyria sostuvo a Sergio contra su cuerpo, sus manos presionando la herida de su brazo para detener la hemorragia. Sus ojos, que tantas veces habían visto la muerte de cerca, ahora brillaban de angustia y determinación. «Aguanta», le susurró. «No puedes dejarme ahora». Sergio sonrió, su sonrisa marcada por la fatiga pero intacta en su ternura. «No voy a dejarte. No ahora. No nunca». Ella cerró los ojos por un instante, conteniendo la emoción que amenazaba con quebrarla, y cuando los abrió, la tormenta estaba casi sobre ellos. Desde la distancia, las naves de la Orden se retiraban. Aquella tempestad no era natural. Era una fuerza antigua, un fenómeno que en Karsul solo ocurría una vez cada generación. La tormenta de renacimiento, la llamaban. Una barrida de fuego y viento que destruía todo lo muerto para permitir que la vida renaciera. Lyria sabía que no podían resistirla a la intemperie. Con esfuerzo, ayudó a Sergio a levantarse, pasándole su brazo sano por encima de los hombros. «Ven. Tenemos que llegar a la cámara interior». Atravesaron los escombros tambaleándose, luchando contra el viento creciente que parecía querer arrancarlos del suelo. Encontraron una escotilla semienterrada entre las ruinas, una entrada a las profundidades olvidadas del antiguo santuario. Lyria golpeó un mecanismo de apertura y la puerta chirrió, revelando un corredor descendente iluminado apenas por la luz trémula de cristales antiguos. Sergio tropezó pero no cayó. Lyria estuvo allí, siempre a su lado, siempre sujetándolo. Cuando al fin alcanzaron la sala principal, una especie de caverna subterránea, ambos cayeron de rodillas, exhaustos, mientras sobre ellos la tormenta rugía, sacudiendo el mundo mismo. Durante unos minutos solo pudieron quedarse así, respirando, sintiendo la vibración de la tierra. Después, lentamente, Sergio levantó la mirada y la vio. Lyria, de rodillas frente a él, su cabello en desorden, sus mejillas marcadas por rastros de lágrimas y sangre,
pero sus ojos eran un universo completo, un hogar que nunca había sabido que estaba buscando. «No hay nada fuera de nosotros ahora», dijo ella, su voz temblando. «Solo tú y yo». Sergio tendió la mano, acariciando su rostro como si temiera que fuera a desvanecerse. «Solo tú y yo», repitió él. Ella rió suavemente, un sonido quebrado por la emoción, y luego sus labios buscaron los suyos, encontrándose en un beso lento, profundo, lleno de todas las promesas que las palabras nunca podrían contener. La energía de la tormenta parecía envolverlos incluso allí, abajo, como si el universo entero estuviera sellando su destino. La unión que habían forjado apresuradamente en la necesidad y el miedo ahora ardía con un calor dulce y brillante. Pasaron horas abrazados en ese refugio subterráneo, hablando en susurros, soñando en voz alta. Liria le contó de los jardines flotantes de su mundo natal, de los cielos donde los vientos cantaban canciones olvidadas. Sergio le habló de los mares de su tierra, de cómo solía mirar las estrellas y preguntarse si había algo más allá esperándolo. Cuando la tormenta finalmente cesó, emergieron juntos, la luz dorada del nuevo día bañando el paisaje renovado. Karsul había cambiado. Lo que antes era desierto muerto ahora estaba cubierto de brotes verdes que asomaban tímidamente de la arena, como una promesa de nueva vida. Y en medio de aquel renacer, Sergio y Liria caminaron juntos, sus pasos sincronizados, sus manos entrelazadas. No eran fugitivos. No eran prisioneros del destino. Eran libres. Habían desafiado las leyes de sangre, la furia de los ancestros, el peso de mundos enteros que querían separarlos. Y habían ganado. Con cada paso que daban, el viento susurraba su historia. Una historia de amor nacido del peligro, de almas entrelazadas en la oscuridad que eligieron caminar juntas hacia la luz. Porque ahora que se habían visto, ahora que se habían elegido, ya nada podría separarlos. Nunca más.